un escritor de estilo poético que describía sus periodos históricos romanos en su estilo artístico. Su obra, Satricón, escrita aproximadamente en el año 60, es una novela satírica en prosa. También otra de sus obras fue Cubadis, novela histórica en donde se narran las vicisitudes de muchos y muy diferentes personajes romanos de la época del emperador Nerón. Petronio, al ser testigo de los engaños y estafas que corrompían a Roma, señalaba: ¿qué puede hacer las leyes donde solo el dinero reina? Las palabras de Petronio en el siglo I podrían ser cualquiera que viviera en aquella Roma corrupta. Pero, ¿en qué época inició la corrupción? Quizás comenzó el día en que un humano fue más fuerte, poderoso, lo que generó que se fuera se impusiera a sus congéneres. ¿Y qué decir de los intentos políticos que aspiraron a justicia e igualdad, con un valor de las cosas, ya sea oro, comida, agua o bienes inmuebles? Estos generaron la tentación de acumular riquezas a costa de los habitantes usando el poder del Estado para llegar a conseguirlos. En la Roma antigua se medraba entre los poderosos para robar más y mejor. ¿Y qué métodos usaron? La extorsión, la mordida, el tráfico de influencias, el cohecho, la malversación de fondos, entre otros. ¿Y qué acciones o tretas se usaban para poder robar? Pues eran tener un alto cargo en el Senado o con un emperador, así como tener un buen padrino que lo pudiera cubrir y proteger. Otras costumbres eran que deberían de tener una importante retórica, así como tener una buena presentación para poder ganar la confianza del poderoso y harían los favores y hacerse la vista gorda para el robo. Gran parte de la decadencia del Imperio Romano fue culpa de la gran corrupción, intrigas y asesinatos, ya que en el Senado se decidía la implementación de las leyes, así como la implementación de los impuestos que se subían o se bajaban a personas físicas o a las propiedades según la mordida. La corrupción está ligada al ámbito público y al político, y que es más propensa a desarrollarse en las sociedades estatales. La historiografía siempre ha destacado la gran corrupción de la sociedad y el sistema político romano. Ya en Roma existía el soborno electoral, que ha sido una práctica entre lo legal y lo ilegal, con una clara corrupción electoral en la compra de votos. Y hablando de sobornos y corrupción, hoy nuestros diputados federales que salen de la 63 legislatura se han gastado 615.1 millones de pesos de la cuenta que deben de administrar los nuevos legisladores. A la fecha, no se sabe en qué se gastaron las partidas, así como los guardaditos que tenían los partidos. Y recordando a Gaius Petronius Arbiter, también conocido como Cayo Tito Petronius, y su obra Satiricón, escrita en el año 60, y su frase: ¿qué puede hacer la ley en donde solo el dinero reina?, frase escrita en el siglo I. Hoy el gasto del Congreso de la Unión se mantiene con la opacidad y con un manejo de sus finanzas discrecional, y que es imposible revisar hacia dónde se destinan las partidas que suman miles de millones de pesos. ¿Será que después de 20 siglos los corruptos siguen vivos? ¿Será necesario aplicar para un gran mal un gran castigo muy estricto? Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Doctor, sin duda alguna, este tema del nuevo Congreso, nuevo relativamente, y también pues la división de las fuerzas políticas y sobre todo este temor que de alguna manera también usted ya lo abordaba, doctor, una mayoría que podría pasar no necesariamente o estar por impulsar iniciativas, ¿no?, a favor de la población como debería de ser, sino basadas en cuestiones políticas, que esto, digamos, es como uno de los principales temores que hoy por hoy existe, doctor. Sí, ese es el gran problema que venimos arrastrando desde el siglo I, en la corrupción que existe pues, en el Senado, en la Cámara de Diputados, y en estos poderes legislativos, pues va generando una serie de incertidumbre en la población, ya que seguimos viendo la corrupción, seguimos viendo el tráfico de influencias, vemos los padrinos, vemos los grupos, etcétera. En la actualidad, pues es muy difícil
pues poder saber dónde se está gastando el dinero y cómo se está gastando, porque es discrecional y sigue siendo, después de 20 siglos, seguimos en el mismo punto. Y hoy, pues a la hora de que cambia los poderes por los sistemas electorales que se llegaron a desarrollar, pues nos damos cuenta de que mucho de lo que se dice y se hace, pues no se va a cumplir. ¿Por qué no se va a cumplir? Pues porque simple y sencillamente siguen los grupos de poder. Y vemos como un legislador, de repente, que conocemos como chapulines, busca el presupuesto, busca las influencias y busca estos grupos de poder apoderarse de ciertas escaños en las cámaras. Y sin embargo, pues no hay una ley que los pueda frenar, porque ellos mismos son los que las emiten y las aplican. Lo mismo que sucedía en el tiempo del año 60 de nuestra era. Claro, y ahora con esta conformación también, doctor, el asunto de los contrapesos, no solamente al interior de la Cámara, sino también frente al Poder Ejecutivo. Sí, fíjate que hay una cosa que a veces uno no entiende cuando se dice la coordinación política. La coordinación política es ponerse de acuerdo con cómo hacer la repartición. Y si un partido, como en nuestro caso actual, tiene una mayoría abrumada, o sea, bastante grande, que ya no necesitan los demás partidos, entonces las juntas de coordinación política donde se tomaban los acuerdos, pues ya no son iguales. Ya no importa lo que piensan o digan los demás, simple y sencillamente se aplica lo que diga la mayoría y listo. Pero lo más grave de este asunto es ver hasta dónde vamos a llegar con este tipo de situaciones, ¿verdad? Donde las cámaras, pues a veces observamos de que los legisladores pues tienen que levantar la mano, estén o no estén de acuerdo con sus principios, si es que tienen principios morales. Tiene que ser voto de grupo, el voto de fuerza, el grupo de partido, etcétera, y sigue dando vueltas esto y seguimos en lo mismo. Y a veces ya no caben tanto el legislador, que habían pensado en quitar proporcionales, no se quitaron, ahora hay reelección, entonces el sufragio efectivo pasó a la historia porque no convenía, etcétera. Entonces una serie de situaciones que nos van a llevar, pues no sé hasta dónde hacer esto, o sea, los corruptos siguen. Claro que no todos serían corruptos, habrá algunos que sean, como dijo por ahí un presidente municipal, lo más poquito, ¿verdad? Entonces, pues no sabemos qué va a pasar si no tomamos medidas adecuadas. Claro, y otro tema que cada legislatura se habla de reducir el número, de establecer candados, pues fijar mecanismos que permitan una real democracia, porque la otra parte es esto que usted mencionaba, los diputados que levantan la mano, pero que además prácticamente hay diputados que jamás participan formalmente en una discusión de los temas importantes del país, es decir, hay un pequeño grupo que son los coordinadores y si acaso algún otro político que tenga trayectoria o muchos años en el servicio, para ser más exactos, y que son los que toman las decisiones, el resto lo único que tiene que hacer es acatarlas. ¿Cuántas veces hemos escuchado a diputados, por ejemplo, señalar? Yo recuerdo el caso de Sergio Chávez, que ahora es alcalde de Tonalá, cuando aceptó que en estas reformas que le aprobaron en la pasada legislatura al presidente Peña Nieto, en la antepasada, legislatura, ni siquiera leyeron los dictámenes. Sí, eso pasa muy seguido. Hay que recordar que a veces algunas declaraciones de algunos son políticos, o sea, estamos hablando de diputados o senadores, ya sean diputados locales o federales, lo expresan públicamente y posteriormente se retractan. O el caso del que no sabemos si es gobernador, si es diputado, o sea, no sabemos qué está pasando, que en la mañana se dijo una cosa y en la tarde se votó otra. Entonces, ahí estamos viendo cómo se manejan. Y muchas veces, como bien lo señalas, hay personas que ya son perennes dentro de estas cámaras, en donde son los que están imponiendo ciertos lineamientos. O el candidato, no el candidato, sino ya el presidente electo, que determina por dónde va a ser la línea. Y esto pues va generando una cosa muy grave porque ya no hay separación de poderes. Ya el poder ejecutivo permea y define cosas del otro grupo
o sea, de los grupos parlamentarios. Entonces el Ejecutivo controla el parlamentario e inclusive a veces vemos que hasta el judicial. Y esto pues ya no hay separación de poderes y simple y sencillamente lo que hizo Juárez en aquel tiempo pues queda a un lado. Y esto nos sigue llevando a una corrupción mayor día a día. Muy bien, doctor, como siempre, un gusto escucharle. Gracias y muy buenos días. Pues un saludo a las dos y que tengan buen día. Igualmente es el doctor Antonio Gómez Reina con su comentario, su colaboración de esta mañana, de este jueves.